Bueno, muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy estamos en la materia de bioestadística a cargo de la doctora Carmen y hoy vamos a hacer una exposición sobre las medidas y escalas de medición, los arreglos, los datos agrupados y la distribución de las frecuencias. Para esto hablamos de que existen 3 etapas o vamos a hablar de 3 etapas en el día de hoy. La etapa número 1, que es la de codificación, la etapa número 2, que es la de recolección de datos, y la etapa número 3, que es la del vaciado de datos. En la etapa número 1 hablamos de la codificación. En esta codificación las variables fueron edad, sexo, nivel de inglés, peso, talla, índice de masa corporal, estado civil y la residencia. Para esto podemos observar en la diapositiva, en la flecha que señala el número 2, los datos de mi encuesta o mi folio, que en este caso fue el 002. Para codificar toda esta base de datos que vemos aquí, se le establece un nombre, que es una sección que registra 8 letras. También identifica o se codifica un tipo, que es la posibilidad de asignar una característica, es decir, la anchura o entre otros. Existe también una etiqueta, sí, como lo vemos ahí, en este caso, que es a lo que se refiere, ya sea edad, ya sea sexo, ya sea el nivel de dominio del inglés. Y la etiqueta más que nada es, vamos a llamarlo así, el nombre completa de este. Vamos a hablar de los valores. Esto es para ciertos tipos de variable y pueden definir más de un valor. También existen las medidas, que estas se dividen en 3. De hecho, lo podemos observar de este lado. Sí, estas 3 medidas son escala, ordinal o nominal. La escala o la medida escala corresponde a variables numéricas, como son notas de colegio, edad, estatura, entre otros. El ordinal son variables que representan categorías, como si están de acuerdo o en desacuerdo. Como por ejemplo el nivel de inglés. Y la nominal es la que representa categorías, pero no poseen ningún tipo de ranking. Por ejemplo, lo que es el sexo, y pues es el ejemplo que se muestra aquí. Ahora vamos a hablar de la codificación. Bien, en este caso ya les muestro más a profundidad o más ampliamente lo que es la codificación. En este caso les reitero, mi folio fue el número 2, fue la segunda en entregar sus resultados y llenar la codificación. Todo esto nos sirve para el paso número 2 o la etapa 2, que es la recolección de datos. Para esto, la maestra previamente nos entregó un documento en el cual debíamos escribir nuestro nombre, el folio después de poner nuestros datos, nuestro sexo y todos los parámetros que vemos aquí. Además de eso, existió un cuestionario para el estudio de competencias, el cual traía 42 ítems. Estos 42 ítems los fuimos resolviendo uno por uno, cada quien o cada persona, para tener lo que es esta segunda etapa. Ahora, vemos aquí en esta diapositiva que estos ítems también se fueron agregando. De hecho, lo tengo seleccionado de esta forma. Sí, estos ítems se fueron agregando y esta recopilación de datos se fue etiquetando, es decir, de esta parte. Cada uno de las preguntas, por ejemplo, en la primera, ¿soy capaz de utilizar distintos tipos de sistemas operativos instalados en un ordenador? Esa pregunta se copió y se pegó
en esta tabla de SPSS para poder codificar y para poder llegar a esta parte, ¿sí? Por último, tenemos la etapa 3, que es el vaciado de los datos. Una vez que hayamos codificado la información, que hayamos recolectado los datos, sigue vaciar estos datos en la etapa 3. Vamos a recapitular. En la primera etapa, lo que hicimos es codificar, es decir, poner que vamos a tener las variables edad, sexo, nombre, nivel de inglés, entre otros. Para esto necesitábamos saber si estas eran bases de datos de nombre, de tipo, de etiqueta, de valores, de medida, que se mencionó anteriormente, como es la escala, la ordinal y la nominal. ¿Sí? Bien, para la etapa 2, que es la que vimos anteriormente de recolección, se debió de haber dado anticipadamente un documento en el cual nosotros íbamos a llenarlo y después, para esta etapa del vaciado de datos, íbamos a registrarlo. En este caso, seleccionando la flecha número 2, continúo porque ese es mi trabajo. Vamos a ver que cada uno de los ítems, ¿sí?, tiene un número asignado. Bueno, ¿y qué es este número asignado? Este número asignado de los ítems es el que previamente contestamos aquí. ¿Sí? Es decir, en la 1 puse que mi respuesta es valor 5. Entonces, fuimos codificando cada uno de esos ítems. Por ejemplo, en la 7 mi respuesta fue 8. Y aquí, como hubo un error en el ítem 8, que no se encontraba la pregunta, se puso 999. Este 999 significa datos no encontrados, ¿sí? O datos eliminados. Y bueno,